La Fórmula 1 es sinónimo de velocidad, gloria y precisión, pero cuando corres a más de 300 kilómetros por hora, la línea entre el éxito y la tragedia es tan delgada como una navaja. Hay momentos que quedan grabados en la historia no por una victoria, sino por un milagro. Estos no son solo accidentes, son momentos que pusieron a la muerte de rodillas y cambiaron la Fórmula 1 para siempre. Hoy no hablaremos de trofeos, sino de supervivencia. Empezamos la cuenta regresiva de 5 incidentes que destrozaron autos, probaron el valor de los pilotos y sobre todo forzaron a este deporte a volverse mucho más seguro. En el número 5 nos vamos a Bélgica, circuito de Spa año 2012. Apenas se apagan las luces del semáforo, se desata el infierno. En la primera curva, Romain Grosjean hace un movimiento demasiado agresivo y se cruza en el camino de Lewis Hamilton. El contacto es brutal y provoca una aterradora reacción en cadena. El McLaren de Hamilton sale disparado y en una imagen que congeló la sangre de millones, vuela por encima del Ferrari de Fernando Alonso, pasando a milímetros de su casco. Por un verdadero milagro, todos los pilotos involucrados, entre los que también estaba Sergio Pérez, salieron ilesos, pero el accidente fue un recordatorio brutal de lo vulnerables que son los pilotos en las salidas y de cómo un solo error puede tener consecuencias catastróficas para medio pelotón. Si lo de Spa fue caótico, lo que pasó en Hungría en 2009 fue simplemente increíble y aterrador. Estamos en la clasificación del Gran Premio. Felipe Massa va a fondo en su Ferrari cuando, salido de la nada, un objeto impacta directamente contra su casco. Era un resorte metálico de unos 800 gramos que se había desprendido del Brown GP de Rubén Barrichello, que iba justo delante. El golpe, a más de 250 kilómetros por hora, dejó a Massa inconsciente. Su auto siguió en línea recta hasta estrellarse violentamente contra las barreras de neumáticos. Felipe sufrió una fractura de cráneo que puso su vida en peligro, pero increíblemente sobrevivió. Este accidente tan extraño dejó al descubierto un riesgo que nadie había previsto y aceleró la investigación para proteger mejor los cascos, demostrando que en la F1 el peligro puede llegar desde el lugar menos esperado. Lo que sucedió en Valencia en 2010 llevó el concepto de peligro a una nueva dimensión, casi desafiando las leyes de la física. Mark Webber en su Red Bull intentaba adelantar al Lotus de Heikki Kovalainen en una de las rectas más rápidas del circuito. Un mínimo error de cálculo hizo que la rueda delantera de Webber tocara la trasera de Kovalainen y su coche, de repente, se convirtió en un avión. El Red Bull se levantó por los aires, dio una violenta voltereta a casi 300 kilómetros por hora y se estrelló contra el asfalto antes de chocar con las barreras. El mundo entero contuvo la respiración, esperando lo peor. Pero de una forma que todavía cuesta creer, Mark Webber salió del auto por su propio pie, completamente ileso. Parecía una escena sacada de una película de acción, no de un circuito de carreras. Nos acercamos al número 1 con uno de los accidentes visualmente más violentos de la F1 moderna, Gran Premio de Canadá 2007. Robert Kubica pierde el control de su BMW Sauber a una velocidad de vértigo. El impacto inicial contra el muro fue salvaje, registrando un pico de 75 Gs de fuerza, pero la pesadilla no terminó ahí. El coche rebotó de vuelta a la pista, cruzándola mientras se desintegraba en 1000 pedazos en una serie de giros espeluznantes. Cuando los restos del monoplaza por fin se detuvieron, la célula de supervivencia era prácticamente lo único que quedaba de una pieza. En el circuito se hizo un silencio sepulcral. Nadie pensó que se podía sobrevivir a algo así. Y en Yembergo, Kubica solo sufrió una leve conmoción cerebral y un esguince de tobillo. Su supervivencia fue el mejor testimonio de la increíble ingeniería y resistencia de los coches. Y el número 1 tenía que ser este, un accidente que paralizó al mundo y que muchos todavía consideran un milagro. Gran Premio de Bahrein 2020. En la primera vuelta, un toque hace que Romain Grosjean pierda el control. Su coche se va directo hacia las barreras metálicas a 220 km por hora. El impacto es tan brutal que el monoplaza se parte en dos y atraviesa el guardarraíl.
Inmediatamente, una bola de fuego gigantesca lo envuelve todo. El chasis, con Roubaix adentro, estaba atrapado entre las llamas. Durante 28 segundos, que se sintieron como una vida entera, el piloto francés luchó para salir de ese infierno. Y entonces vimos la milagrosa imagen de Roubaix-Grosjean emergiendo entre el fuego y escalando la barrera para ponerse a salvo. Sobrevivió gracias a una combinación de factores: el halo, el chasis ultrarresistente, su traje ignífugo y, por supuesto, su increíble voluntad de no rendirse. Este accidente no solo fue aterrador, fue la prueba definitiva de que décadas de innovación en seguridad habían valido la pena. La Fórmula 1 siempre va a coquetear con el límite. Estos accidentes quedaron grabados en nuestra memoria no solo por su brutalidad, sino por todo lo que nos enseñaron. Detrás de cada uno de estos momentos de pánico hay una lección aprendida, y en un deporte donde todo se decide en milisegundos, esas lecciones son las que al final del día salvan vidas. ¿Cuál de estos accidentes te impactó más? ¿Crees que nos faltó alguno en la lista? Cuéntanos tu opinión en los comentarios, y si te apasiona la Fórmula 1 tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más historias y emoción del mundo del motor.